de estos dos elementos que constituyen la razón de este encuentro, la ética y el bioderecho, hemos ido trazando una especie de escalera desde la cual lograr ubicarnos en un lugar desde el cual podamos contemplar de manera plena lo que compromete ese ejercicio reflexivo de las formas comportamentales de lo societal como un instrumento para poder pensar ese bioderecho. Eh, Quizás hay un asunto que nos falta todavía por abordar para tener el escenario completo ya, y tiene que ver ya con las ciudadanías configuradas. Cómo se han venido configurando las ciudadanías. Y lo planteo en términos de ciudadanías porque esencialmente parece que fuera una regla de tres simple, no lo es. Antes de ser abogados, hay que ser ciudadanos. Hay que ser ciudadanos. O sea, no hay ninguna posibilidad contraria a eso, como que yo soy abogado pero no soy ciudadano. Eso no funciona. Lo planteo en el marco de que el derecho solo puede funcionar en el marco de las democracias, de sistemas políticos que permitan la defensa de derechos, la reivindicación de posibilidades, la construcción colectiva, el debate, la discusión, la elaboración de propuestas que en algunas ocasiones van en contra inclusive de la propia voluntad institucional, eso que llamamos la sociedad civil, por ejemplo, como una esfera de contraposición al statu quo. Para eso es la sociedad, o para eso debería ser la sociedad civil, los movimientos sociales. Solamente en una sociedad, en un ordenamiento social en el que sean posibles ese tipo de experiencias humanas colectivas, el derecho tiene sentido. Y ese tipo de experiencias humanas colectivas, la sociedad civil, los movimientos sociales, los movimientos políticos, las formas asociativas, los sindicatos, los clubes, las agremiaciones, solamente en ese tipo de experiencias se pone de presente la ciudadanía o las ciudadanías. Entonces, si uno no entiende qué es la ciudadanía, no puede pensar qué función o qué papel o qué rol se cumpliría dentro del derecho. Por eso era tan importante ese debate previo en términos de autonomía, porque usted no tiene autonomía, no puede ser ciudadano, y si no puede ser ciudadano, no puede ser abogado. ¿Cómo puede ser abogado alguien que no entienda lo que representa la ciudadanía? Esa posibilidad múltiple de discordar, de chocar, de proponer, de sugerir, de contraponerse, de apoyar, todo eso es la ciudadanía. Es en ese escenario en el que es posible pensarse un abogado. Yo inclusive algunas veces me he propuesto un ejercicio que cada vez lo intento con más precauciones. ¿Cómo puede alguien elegir un programa de derecho o la profesión de las ciencias jurídicas, de la abogacía o del derecho sin haberse cuestionado antes que nada como ciudadano? Porque si la ciudadanía es una práctica, pues es una condición más bien que exige prácticas de representación, prácticas de participación, prácticas de conocimiento de la pluralidad, de reconocimiento de la pluralidad, entonces el derecho tiene sentido, el estudiar derecho tiene sentido. Si no se logra asumir eso, pues no hay. La pregunta que en algunos sociólogos he planteado es ¿cuál es el papel del abogado en el marco de una dictadura? ¿Cuál es el papel del abogado en el marco de una monarquía? Y por eso es tan importante pensar la ciudadanía, pensar esa construcción ciudadana que nos, que nos invita a la reflexión y a la revisión, sobre todo, sobre las maneras en que estamos siendo, no solamente desde la academia,
sino en cualquier escenario social. Ahí creo que hay una tarea grande, una tarea que genera dolores, que genera malestares, sobre todo cuando se está en una experiencia de comodidad social, como de gueto, de clan, de club, de asociación de privilegiados. Pensar a los demás es supremamente complicado. Mi invitación siempre ha sido entonces desde la práctica ciudadana pensar las democracias, ese vínculo político con el otro por la vía del reconocimiento de las diferencias, para poder pensar la ética y el bioderecho. Porque la ética nace del acuerdo de voluntades que perfilan los ideales. Entonces, la ética no nace de una persona o de un individuo que diga esto es, así es que tiene que ser. Eso no es ética. La ética es un acuerdo colectivo, plural, amplio, de posibilidades de reconocer los ideales, eso que podríamos leer como el deber ser. A eso es a lo que debemos llamar ética. Cuando una sola, por eso es tan terrible pensar esa institución que llaman familia, porque cuando en la familia hay uno solo que toma la decisión por todos y es el que impone eso, pues ahí no hay democracia, ahí hay dictadura y ahí no hay ética, ahí simplemente hay disciplina, que es el gran lío de las fuerzas militares o de los cuerpos castrenses, eh, que ellos tienen es disciplina, obedezca, no pregunte, siga la fila, siga al que va adelante, no mire para otro lado, obedezca, obediencia. Ese voto que hacen, por ejemplo, en algunas prácticas religiosas, voto de obediencia. Oiga, pero yo tengo derecho como ser humano, ojo, como ser humano, tengo derecho a cuestionar. No, mientras que usted esté en esta institución, usted no tiene derecho, usted tiene un voto de obediencia. No tiene que preguntar ni por qué, ni por quién, ni para qué, ni cómo. Hágale, obedezca. En esas instituciones donde la obediencia es la norma, no es posible de ninguna manera pensar la ética. Porque la ética es esencialmente, y lo planteábamos en encuentros anteriores, es reflexiva, es racional, es cuestionadora. Se transforma en la medida en que la sociedad se va transformando. La ética no es un concepto, ¿cierto? La ética es una noción. Y esto en derecho es maravilloso pensarlo, ¿cierto? Sobre todo cuando uno entiende desde el derecho que los conceptos son sin importar el tiempo y sin importar el espacio. Pero cada vez que usted piensa en un concepto, ese concepto no se modifica jamás. Ese concepto permanece y eso es lo que admite, por ejemplo, la existencia de las ciencias duras, de las ciencias exactas. Dentro del concepto de división, el concepto de suma, el concepto de número natural, el concepto de ángulo recto. No importa usted dónde lo lea, dónde lo utilice, es el mismo, no cambia. Ángulo recto siempre es aquel que tiene 90 grados, sin importar que usted lo esté mirando en Colombia, en Japón, en la China, en Indonesia, sin importar si usted lo está pensando en el siglo XXI o en el siglo V, ángulo recto tiene 90 grados. Eso es un concepto, no se modifica, no se altera. La ética no es un concepto, la ética es una noción que se va adaptando, que se va transformando dependiendo de las condiciones sociales, dependiendo de los desafíos, de las nuevas realidades. No podríamos pensar, por ejemplo, que hoy en 2021, en 2021, eh, una idea como caridad es equivalente a la que se pensaba hace 50 años. Es una cosa totalmente distinta. Una idea como solidaridad, una idea como paz, una idea como inclusión. Inclusive voy a utilizar dos referentes, dos nociones que en el derecho son transversales, fundamentales. Justicia y libertad. ¿Quién podría pensar que esa concepción que tenemos hoy de justicia es equivalente con la que teníamos hace 50 años?
No tiene nada que ver, es totalmente distinta. La concepción de libertad que tenemos hoy, o de libertades que tenemos hoy, no se parece en nada a la que teníamos hace 20 años, en el 2000. No se parece en nada. Imagine que hoy hay, por ejemplo, libertad para que se establezcan familias entre homosexuales. Hoy hay libertad para eso y qué maravilla. A mí me parece genial que quienes quieran reunirse para construir familia lo puedan hacer sin tener en cuenta particularidades biológicas, que hoy lo podemos pensar. Hace 20 años, en el 2000, eso no se podía pensar. Hoy se puede pensar que las mujeres tienen igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que tienen escenarios de comportamiento social que no tienen por qué ser cuestionados. Y en el 2000, eso era imposible pensarlo. Entonces miran que allí la noción de libertad o la noción de justicia sí se ha tenido que adaptar a los nuevos logros, a las nuevas conquistas que las sociedades vienen haciendo. Uno no podría pensar que el concepto de libertad es el mismo en un escenario geográfico como este que denominan Colombia, que en un escenario geográfico como Palestina, como Israel, como Irak. No, allá la libertad es otra cosa, allá la justicia es otra cosa. Entonces miren que no se trata de conceptos cerrados, sino de nociones. Con la ética nos pasa lo mismo. Hay asuntos que son, y aquí hay un asunto que puede resultar un poco inquietante, hay asuntos que son éticos, aunque mal vistos. Y hay asuntos que son bien vistos, aunque van en contra de la ética. Porque ese bien vistos depende más de tradiciones, depende de prácticas, de intereses, y la ética nos está ofreciendo otra alternativa totalmente distinta. Entonces, hay, por ejemplo, normas de carácter religioso, que en el marco de ese escenario religioso se pueden leer como adecuadas, como correctas, como deseables, pero que en el marco de lo ético no son aceptables. Entonces hay escenarios religiosos de distinta denominación, por ejemplo, que segregan, que discriminan, que excluyen, que prohíben, y en el marco de esa práctica, esos condicionamientos son vistos de manera, inclusive, con aplauso. Profe. Pero, un segundo, pero en el marco de lo ético no se aceptan, no se toleran. Rafael. Hay un país que me ha llamado mucho la atención a mí, Singapur. Muy avanzado, muy avanzado, muy avanzado, muy organizado. Pero eso es una dictadura ya, pues, que allá se dice que a las 4 de la tarde todo el mundo en la casa y que está afuera, túmbelo. ¿Eso cómo es? Ese es un ejemplo muy bello. ¿Ah? Es un ejemplo muy bello. Yo conozco otros que son peores inclusive que esos. Quiero decir, en el ¿Cómo? caso, claro, son peores que eso. Por ejemplo, Colombia. Ahora que llegó la famosa la pandemia, ¿cierto? La cuarentena. Entonces, todas las personas tienen que estar hasta las 7 de la noche. Y el que Sí. encontraban por fuera, ahí mismo de una vez, al piso con él. Oiga. Yo tengo una experiencia bien interesante para pensar ese mismo tipo de asuntos, Rafael, con el que coincido totalmente, que eso es tremendamente nocivo para lo humano que nos representa. Piense usted que por el hecho de ponerse un uniforme, por ejemplo, o un distintivo, usted se sienta autorizado para golpear, para maltratar, para ofender a un otro que usted desde sus prejuicios considera inferior. Piense, por ejemplo, en un policía maltratando a un indigente o a un estudiante o a un vendedor ambulante, por ejemplo. Piense en este escenario, por favor. Un
un uniformado pagado por el Estado, con todas las garantías, con primas, con sueldos, con uniforme, con transporte, con celular y todo, que en plena ciudad capital del país, piense por ejemplo en Bogotá, pensemos en una capital como Bogotá, salen un grupo de estos uniformados a los que nunca se les atrasa el sueldo, que jamás han tenido que aguantar hambre, que la institución les da absolutamente todo, y que salgan a la calle a maltratar a un ciudadano que está trabajando como vendedor ambulante. Eso es tan o peor que Singapur. Porque en esa ciudad se está discutiendo un asunto de civilidad, de democracia, de apertura, de libertades, pero las instituciones mismas, o algunos representantes de las instituciones, salen a maltratar al ciudadano porque es indio, porque es negro, porque es venezolano, porque es extranjero, porque es niño o porque es estudiante. Piense en un policía que sale a dispararle a los ojos a los manifestantes que son ciudadanos también. Y entonces uno dice, bueno, un momentico, aquí hay un problema serio. O sea, usted nunca encuentra en una noticia de Singapur, la policía le sacó un ojo a, o en una noche la policía salió y asesinó a 17 ciudadanos porque estaban asomados en las ventanas. Y hay países en los que pasa eso. Entonces, mire que el asunto allí de las libertades, el asunto de la justicia, el asunto de la ética, ay, es totalmente válido, es para discutirlo. Si Rafael no puede soportar, escúchame que te utilice como ejemplo, Tranquilo, pero tranquilo, hágale. Rafael no puede soportar en sus cabales que el vecino de enfrente de su casa, por ejemplo, agreda, aunque sea levemente, a uno de sus hijos o de sus nietos, porque se le sale el alma. ¿Cómo lo va a maltratar? ¿Cómo lo va a ofender? ¿Cómo lo va a dañar el vecino? ¿Por qué tendría que aceptar que un uniformado pagado con nuestros impuestos lo haga? Si no acepta eso. ¿Por qué tendría que aceptarlo? Y ahí en la pregunta ética sí se nos vuelve urgente. Es que a mí me interesa es que bajemos el discurso de esa dictadura de las palabras a lo pragmático de los actos. ¿Por qué una sociedad puede tolerar y demandar inclusive que un otro, que no tiene nada que ver, que nunca le ha dado una bolsa de leche, que jamás le ha dado un consejo, que nunca le ha dado ni el nombre siquiera, pueda llegar a dañar, destrozar, acabar, eliminar, maltratar, ofender, agredir? Piense usted en esos uniformados pagados por el Estado con nuestros impuestos que cogen a una mujer y la violan en un CAI. Y que no lo hacen una vez, ni dos, ni tres, sino hasta 20 veces en un año y la fiscalía misma lo evidencia. Y entonces revisamos ese asunto de la ética y del discurso jurídico y de los derechos en el marco de sociedades en contraste con otras. A mí me parece terrible lo que pasa en Singapur. A mí me parece terrible que hayan matado en Venezuela a 7 líderes sociales. Me parece terrible. Pero me parece un poquito más espantoso y además más descarado que aquí, en poco menos de un año, han matado más de 400. ¿Y dónde están los abogados? ¿Dónde están los estudiantes de derecho sentando sus posturas académicas, reflexivas, analíticas sobre ese hecho, cuestionando? Si se supone que se están formando como estudiantes de derecho para ejercer el derecho, ¿en qué momento empiezan a laborar como ciudadanos? Porque la labor del ciudadano es activa y es permanente, no es cada 4 años, no es cuando le den el diploma, es decir, la cédula. La labor del ciudadano es todos los días y es con todos. Es con el papá, con la hermana, con el hermano, con el profesor, con el vendedor, con todos ejercemos la ciudadanía. Entonces, si alguien que se está formando en leyes para salir a intervenir desde lo jurídico en el ordenamiento social, si ese alguien está evidenciando con argumentos, con pruebas, con cifras, con datos, que se están cometiendo atentados contra la ciudadanía en la que ese alguien va a salir a oficiar, ¿cómo podríamos llamar a ese alguien si se queda callado?
¿Cómo podríamos pensarlo siquiera como ciudadano? Por eso la discusión anterior a esta tenía que ver con la autonomía. Si usted no es autónomo para salir a decir, oiga, esto está mal, no puede pensarse como ciudadano. Y si no es ciudadano, no puede ser abogado, porque un abogado solo puede ser abogado si antes es ciudadano. A usted no le dan título de abogado, cartón de abogado, diploma de abogado y tarjeta profesional de abogado si no tiene la ciudadanía activa. Pero creemos que la ciudadanía es un asunto de papel, un asunto de canciones, un asunto de cuentos. Pero la ciudadanía es un asunto que se practica todos los días, que se evidencia allí. Si no se practica todos los días, no es ético, porque uno no puede ser demócrata cada 4 años. Profe, usted entiendo que plantea este discurso de la ciudadanía de los abogados, pues que no era solamente de los abogados, sino de todo el mundo, Por como supuesto. se plantea el juramento hipocrático, es más o menos lo que entiendo. Claro, lo que pasa es que el juramento hipocrático, que me parece muy bello también, oficia únicamente en relación con la salud, ¿cierto? En relación con la salud, con la enfermedad, con el tratamiento que se le debe dar al otro, al que está sufriendo dolor, enfermedad. La ciudadanía funciona en todos los espacios, en el cultural, en el político, en el deportivo, en el familiar, en el fraternal, en todos los escenarios. Entonces es más grave este, porque es que el médico jura atender a quien tiene dolor, a quien sufre enfermedad. El abogado no, el abogado promete defender juráis a Dios y prometéis a la patria, y le preguntan por la constitución, por los derechos, y él dice que sí, que jura. Y si la constitución lo está estableciendo de manera abierta, de manera explícita, de manera clara, que tenemos que ser ciudadanos todos los días, ¿cómo podría haber un abogado que diga, ay, no, a mí no me interesa el asunto civil porque yo soy abogado comercial? Yo soy especialista en familia. Usted es abogado antes que nada. Y antes que abogado es ciudadano. Por eso era tan importante dar la discusión sobre la autonomía. Porque es que aquí no es si uno quiere, es que el mismo ejercicio profesional demanda ese tipo de actitudes y de actividades. Eh, la misma sociedad demanda esas reflexiones necesarias sobre el trabajo de cada uno de los profesionales, de cada uno de los ejecutantes de un oficio. ¿Cierto? El panadero no puede quedarse callado porque le subieron el precio a la harina, que porque él no es molinero, él es panadero y necesita la harina, también necesita la levadura, necesita la sal, necesita el agua, necesita los huevos, necesita a los técnicos y a los ingenieros que diseñan hornos, necesita el que envasa el gas, necesita el conductor que lleva el gas. O sea, no hay un escenario que esté aislado. Y el que los vincula a todos en un escenario como este, que además se nombra de una manera eh, ridículamente pomposa, Estado social de derecho, es el derecho. Y ustedes son los representantes humanos de esa condición de derecho. Pero antes que derecho, de lo social. Por eso es Estado social, primero social, y después sí, de derecho. Es decir, que tenemos que pensar en el colectivo para protegerlo a partir de unos marcos normativos justificados constitucionalmente o con marcos como los códigos, como los estatutos. Allí es importante empezar a entender entonces cuál ha sido desde la ética, desde la ética, esa, esa visión que se ha tenido para pensar la formación de abogados, qué es lo que realmente estamos formando en las facultades y para qué lo estamos formando. Y va a sonar un poquito feo, pero por mandato de quién estamos haciendo eso, en beneficio de qué, porque ahí es donde tenemos que entendernos como abogados para pensar el bioderecho, para pensar la ética. ¿Usted dónde se está formando? ¿Con qué lineamientos? Esos lineamientos, ¿quién los estableció? Y los estableció para beneficiar a quién. Y uno tiene que entender eso. Es que en la década del 90 hubo una transición bien interesante
nefasta además para lo humano, pero de mucho beneficio para lo administrativo. Cuando las políticas de educación, de formación, de capacitación, de fortalecimiento del derecho están dictadas por administradores, ¿a quién van a beneficiar? A la administración. Y es que alguno de ustedes, Oscar, Magdalena, Alejandro, Janet, Daniela, Rogelio, Juan, Rafael, Héctor, es asumido institucionalmente en su formación como abogado en la condición de estudiante alguna vez. No, ustedes son clientes. Ustedes son clientes, son clientes, eso es lo que son, y los tratan como clientes, a veces hasta los nombran como clientes, parqueadero para clientes. En la cafetería usted es un cliente, y cuando usted va a pagar la matrícula es un cliente, y cuando usted va a seleccionar los créditos de cada semestre es un cliente, y es más, cuando usted presenta alguna demanda, alguna sugerencia, algún cuestionamiento, es tratado como cliente. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre es un cliente. ¿En qué momento es tratado como estudiante? Es decir, hasta qué punto su elaboración académica, su elaboración mental, sus proyecciones mentales, sus experiencias de conocimiento son validadas, aplaudidas, reconocidas, incentivadas. No, Rafael, ¿cuál es la respuesta? ¿A, B o C? Y Rafael dice, no, la B, no, cero. Y Rafael no puede preguntar por qué, porque lo califica una máquina. Venga, pero yo creía que era la... no, esa no es, la máquina dice otra cosa. Usted no es estudiante. Usted es estudiante en la medida en que usted puede contraponerse al otro para preguntarle, ¿cómo así? Hola, ¿por qué? ¿De dónde acá? ¿Y eso cómo se relaciona con esto otro? Cuando usted empieza a hacer preguntas, allí es estudiante. Y esa práctica de cuestionar, ojo, de cuestionar, es su primer ejercicio como ciudadano. Cuando usted no puede preguntar, usted no es ciudadano. Pero usted se le acerca a un policía y le dice, entrégueme la cédula. ¿Qué le toca a usted? Entregársela. Si no se la entrega, hay dos opciones. Si es uno más o menos medio civilizado, le dice, le voy a poner un comparendo por desacato. Si es uno de los otros, que son mayoría, lo coge a pata y se lo lleva para un calabozo. Aparte de eso, lo insulta, por supuesto, lo agrede. Usted no está pudiendo ser ciudadano. Usted ni siquiera puede ser ciudadano en el marco de lo urbano, mucho menos en lo rural. ¿Usted está pensando que va a salir como abogado o va a salir simplemente como representante de una marca? Y ahí tenemos que hacer la pregunta en términos de lo ético. Usted definitivamente no es un estudiante, usted es un cliente, pero además es un deudor, tiene que endeudarse para, y le fomentan eso desde la escuela básica, desde el colegio mismo. El que no se endeuda no consigue. Endeúdese, pida prestado, pida un crédito a toda hora. Vea, esto se puede entender muy fácil si usted lo piensa en términos académicos. Hasta hace muy poco, en algunos colegios, en algunas escuelas, en algunas instituciones, había una asignatura que a mí me parecía hermosísima. Se llamaba economía. Y a través de la economía uno empezaba a entender cómo funcionan los sistemas de interacción en el marco, por ejemplo, del capitalismo. No solamente del capitalismo, pero en el marco del capitalismo. Cómo funciona el capital, cómo se incrementa la riqueza, cómo se convalida el dólar, cómo funciona eso del peso. Uno entiende en la economía eso. Cómo funcionan las acciones. Uno entiende eso. Esa materia que se llamaba economía la eliminaron del pensum. Y en su lugar pusieron otra que se llama, ¿cómo se llama?
educación financiera. Y con educación financiera le enseñan a usted cómo se puede endeudar, cómo manejar la tarjeta de crédito, cómo solicitar un préstamo, cómo diferir las cuotas. O sea, ya no le enseñan a entender el sistema, le enseñan a sobrevivir en el sistema. Porque cuando usted entiende el sistema, usted puede decir, hombre, tomo distancia, y tomo distancia con argumentos. Tomo distancia, sé de economía. Pero entonces, en educación financiera le dicen a usted, mire, si quiere conseguirse un carro para que lo vean más bonito, para que las niñas lo quieran, para que los jóvenes la vean como una mujer de éxito, métase en un Chevy Plan. Venga, ¿y usted sabe qué es esa vaina? ¿Usted sabe cómo está vendiendo el alma en un plan de esos? Tenga 3 tarjetas de crédito y eso le va a dar estatus. Venga, pues usted sabe cuántos intereses está pagando allí, cuántas vidas va a tener que vivir para eso. Y cuando usted no lo piensa, sino que lo hace, ahí no está siendo ciudadano. Ahí no está siendo ciudadano. ¿Cómo va a ser ciudadano alguien que mete una vaina de esas? Entonces, tiene que allí el asunto es desde la misma educación. Usted no puede pretender comportarse éticamente en un sistema que le niega la posibilidad de ser ciudadano. Se la niega totalmente. No hay cuándo ser ciudadano allí. Eso es tan grave que la educación misma desde las bases, desde la primaria, le está enseñando a discriminar. Si usted estudia en un colegio público, usted es poca cosa en relación con los que estudian en los colegios privados. ¿Cómo podríamos entender ahí el principio de ética en los dos? Los dos se gradúan de 11 se llama ahora sí. Pero yo me gradué del anglo-colombiano. Y usted, no, pues, de fe y alegría. ¿Qué oportunidades tiene societalmente? ¿Cómo los pensamos éticamente ahí? Si desde la misma escuela los estamos enseñando a discriminar al otro en razón de el acceso que tiene a privilegios. Entonces, cuando pensamos en el bioderecho, a partir de la ética, tenemos que entender que no es lo mismo pretender vivir uno en el marco de una ciudad que cuenta con acueducto, alcantarillado, servicio de internet todo el tiempo, que tiene una malla vial más o menos suficiente para movilizarse por toda ella, que eso no es lo mismo que vivir en una ciudad que no tiene ni alcantarillado. Piensen, por ejemplo, en la Miami colombiana, que así se hacen llamar ellos, como Montería, una ciudad a la orilla del río, una ciudad con unos edificios tipo Miami, con unos centros comerciales, bueno, con 4 centros comerciales gigantescos, pero que no tienen ni siquiera alcantarillado. ¿Cómo podremos pensar allí eso? Rafael, tienes la mano levantada. Sí, profe. A ver, a mí se me ocurre de que, pues, no echemos la culpa a la sociedad, porque la sociedad somos nosotros mismos. Pero sí ocurre una cosa, es que como que cada uno vamos cogiendo un formato y nos vamos encasillando en él y obedecemos a ese formato. Porque usted habla ahora del niño de escuela, yo voy a hablarle por decir el niño, el nietecito mío, tiene 2 años y es atrevido y pregunta ¿y por qué? Yo no quiero eso. ¿Cierto? Mire, pues como el mismo niño apenas empezando ya empieza a decir si me gusta, no me gusta, no quiero eso. Y entonces empieza uno, sí tiene que querer. Es que tiene que comer esto. Es que no es eso, es que es esto, vea, es que no es que. Entonces, desde ya le capa uno el vuelo al niño. O sea que, como decía, ¿quién era que era Rousseau? El niño nace, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Sí. Sí. Entonces, mire que el niño es el primer ejemplo. De una vez dice, no quiero, no me gusta. Y entonces inmediatamente tiene que gustarle. Que no me va a acostar ahí, tiene que acostarse ahí. Entonces ya lo capó, ya lo capó. Así es, Rafael. Esa es la condición de ciudadanía que justamente yo proponía en la jornada anterior. Estamos eliminándole la autonomía, la posibilidad de decidir qué quiere, cómo lo quiere, dónde le gusta, cómo le gusta, porque tiene que ser el reflejo de quienes tienen el poder. Si somos el reflejo, y esto es grave,
si somos el reflejo de quienes tienen el poder en la casa y posteriormente en la escuela, los estudiantes son el reflejo de los profesores. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen que, es que los estudiantes no leen. No, es que los profesores no leen. Es que los estudiantes no investigan. No, los profesores tampoco. Que es que los estudiantes no participan. No, los profesores tampoco. Que los estudiantes no preguntan. Los profesores tampoco. Los estudiantes son el reflejo de sus profesores. De hecho, cuando se sientan en el aula o en la sala de la casa, como sucede ahora en la virtualidad, quien oficia en ese rol de docente, de maestro, de profesor, de como quieran nombrarlo, es un referente para el estudiante. Ve, a mí me gustaría eso, o nunca quisiera ser así, pero es un referente, para bien o para mal, pero es un referente. El asunto es cuáles son los criterios que tiene el estudiante, o cuáles son los criterios que tiene el ciudadano, o cuáles son los criterios que tiene el niño, para poder defender su postura. Porque claro, entonces vamos a ver, ya uno piensa en la casa, piensa en la escuela, piensa en la universidad, pero pensemos en la sociedad. La sociedad no es más que el reflejo de sus propios gobernantes. Entonces, si el gobernante es un payaso que se la pasa con una pelota haciendo 21, rasgando una guitarra de mala calidad y haciendo payasadas, ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía? Si el gobernante comete las aberraciones más espantosas en plena pandemia, ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía? Pues que mientras que el tipo comete las aberraciones, pues la ciudadanía esté jugando con una pelota, rascando mal una guitarra y haciendo pendejadas. Somos el reflejo de eso. ¿Y eso es inacabable? No. En la medida en que usted asuma su autonomía, cambia eso. Después digo, no, aquí hay que poner alto, aquí hay que transformar esto, aquí hay que cambiarlo. Aquí hay que empezar a escuchar al niño también. Venga, no le gusta esa ensalada. Bien, dígame pues qué quiere y lleguemos a un consenso. Pero si la democracia no la practicamos desde la casa, desde las primeras formas de interacción con el otro, ¿cómo vamos a ser demócratas después en la universidad o en el colegio? Usted en la casa está en una dictadura, la dictadura más férrea y más espantosa de todas, la de los padres de familia. ¿Y por qué digo que es la más férrea y la más espantosa? Porque usted no se puede librar de ella, pero además se la venden disfrazada de amor. Entonces, no, es que es mi mamá, es mi papá, hay que respetarlo, hay que quererlo, hay que amarlo, hay que honrarlo. No se le puede contradecir. No, uno sí puede contradecirlo con respeto total, pero tiene que contradecirlo. No. Porque si no, uno sigue siendo como el abuelito. No, hay otro mundo. Vea, a nadie, ni a Rafael, ni a Juan Esteban, ni a Daniela, ni a Janet, jamás se le ocurrió nunca el año pasado que iba a tener que estudiar virtual. Es más, seguramente en algún momento les ofrecieron, vea, ¿por qué no estudia Derecho virtual? ¿Qué es eso? No, ¿cómo? No. Y hoy están muertos de la risa ahí estudiando virtual. ¿Te lo impusieron a las malas? Cambiamos, tuvimos que cambiar de un día para otro de opinión. De un día para otro tuvimos que cambiar los discursos, las prácticas, las estrategias, los tiempos. Tuvimos que cambiarlo todo de un día para otro. No vamos a poder cambiar otras cosas. Antes eso era una maravilla, uno salir al parque y encontrarse con la persona que le gustaba y caminar por allí, ir a la cafetería, ir a comer algo, una delicia. Y en pandemia, ¿qué nos tocó? A punta de WhatsApp, a punta de Facebook Live. Y no nos morimos por eso. Es más, hoy encontramos que qué maravilla. Pudimos ahorrar plata, pudimos evitar gastar tanto zapato, nos contaminamos tanto, limpiamos un poco el entorno. Encontramos una cantidad de ventajas. Solamente había que tomar la decisión. Entonces, el asunto con la ética funciona exactamente igual. Hasta que usted no tome decisiones por usted, los demás las van a tomar. Y eso puede resultar en ciertos momentos cómodo, claro. Pero ¿a cambio de qué? Quizás en ese escenario habría que pensar muy juiciosamente, con mucho rigor, a Thomas Hobbes. Hobbes en el Leviatán lo que nos plantea es eso, pues esa base mítica como un mito, del Estado, de la configuración del Estado como un gran gigante que se construye a partir de las individualidades
Y eso es maravilloso pensarlo. Pues pensarlo en términos de ética, porque entonces el Estado lo que hace es, bueno, lo primero que le quita a usted el Estado es la libertad, ¿no? El Estado le dice, yo le voy a dar a usted seguridad, le voy a dar bienestar, le voy a dar comodidad, le voy a dar opciones de realización de su proyecto de vida, todo por un módico precio, su libertad. Entrégueme su libertad, yo le doy todo eso. Y uno lo entiende en el contexto en el que se mueve Hobbes. Pero en el marco de una sociedad que se ha denominado constantemente, esta no, pero bueno, esta utiliza el nombre, aunque no lo es, pero las demás sociedades se ha denominado neoliberal. ¿Cómo funciona ese asunto de la ética y el neoliberalismo entonces? Si el neoliberalismo lo que crea son consumidores, ¿cuál es la ética que se le puede pedir a una institución que lo que crea, produce, necesita? ¿Cómo? Alguien me habló, pero no sé quién. No, profe, no. ¿Cómo le podemos demandar ética o cómo comportarnos con ética frente a una institución que lo que demanda son consumidores? Y sobre todo consumidores, digamos que pasamos del Homo sapiens al Homo economicus, todo lo medimos en términos de economía. Y bueno, hasta hace un tiempo. Y del Homo economicus al Homo endeudado. Usted es porque tiene deudas. Si usted no tiene capacidad de endeudamiento, no es un sujeto. No vale en ninguna parte. Mucho más cuando usted entiende las dinámicas de la educación en la que lo están formando para ser cliente. Entonces usted le dicen todo el tiempo, vea, usted es un cliente. Usted tiene que comportarse como cliente. Usted tiene que vivir como cliente. Tiene que estar consumiendo todo el tiempo. Y todo eso se mide, todo eso se está midiendo. Hay un asunto bien interesante que sería intentar reflexionar sobre lo que compromete, por ejemplo, hoy, en medio del neoliberalismo, esas prácticas que se han dado en llamar disque emprendimientos. ¿Cuál es el nivel de ética que puede tener un emprendedor? ¿Cuál será? ¿Qué ética le puede pedir usted a un emprendedor? Ninguna. ¿Un emprendedor qué es? Alguien que renunció a la ciudadanía. Ya, alguien que renunció a la ciudadanía. Es decir, que se asume como, ojo pues, un emprendedor es un sujeto que se asume como gerente de su propia vida. No como ciudadano, no como ser humano, no como persona, sino como gerente de su propia vida, de su propio proyecto. Como gerente. ¿Qué traduce eso? Que todo lo tiene que hacer para poder garantizar el éxito de una empresa. Su vida es una empresa. Y eso es gravísimo. Porque ese gerente, mire que a ustedes les pasa seguramente en algunos escenarios. Venga, va a haber un seminario de Derecho Público en la universidad. Es el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y la pregunta de la mayoría. ¿Y dan certificado? ¿Eso lo certifican? ¿Eso me lo convalidan o eso me lo califican? Están pensando como clientes. Están pensando como clientes. Es decir, están pidiendo el certificado de garantía, el papelito que después van a poner en una hoja de vida para poder decir que estuvieron en. Y entonces con el emprendedor pasa eso. Y entonces ustedes salen, que eso es muy interesante pensarlo en el derecho, salen graduados con su título, con su tarjeta profesional. ¿Y qué son en la ciudad? ¿Qué son en el marco social? ¿Qué son? Ya se graduó, acabó materias, le dieron su diploma, le entregaron su tarjeta profesional, se graduó por Meet, montó la foto en Facebook, le pusieron 30 likes. Ya, ¿ahora usted qué es? Un cliente, un endeudado. Exacto, sigue siendo lo mismo. Un endeudado, usted no es nada.
Porque un abogado, para ser abogado, tiene que ejercer. ¿Y usted cómo va a ejercer? Como soy emprendedor del derecho, ¿o qué? Tiene que salir como los vendedores ambulantes. Oiga, me ofrezco como abogado. ¿Quién tiene por ahí un caso para que le ayude? Usted es un emprendedor. Se tiene que volver gerente de sí mismo. Y se tiene que volver gerente de sí mismo porque desde la casa, desde niño, como al nieto que nos contaba Rafael, le prohibieron formas de asociatividad. Porque cada vez que uno se está asociando, cada vez que dos estudiantes están hablando en clase, el profesor les dice, ¿y eso qué en derecho? ¿Me están armando sindicato? Como si eso fuera muy malo. ¿Cómo así? O sea, criticamos las formas de asociatividad. Pero si el mundo entero vive de la asociatividad. Y entonces Rafael llama o le pone un WhatsApp a Juan Esteban, usted ya mandó el trabajo. Y ahí mismo el profesor le dice, Rafael, me da favor, individual, calladito. Está negándole la posibilidad de ser fuerte en asociación con el otro. Somos Sí, fuertes. profe, comparto esa idea con usted. Claro, somos fuertes en la medida que nos asociamos. En Colombia es que es algo muy simple. En Colombia promulgamos el sindicalismo y lo perseguimos. Pues, ilógico. Claro, pero como el yo, sindicalismo la se unión hace la persigue fuerza. porque asocia, porque me permite enfrentarme al abusador. Ahora mismo alguien me envió un trabajo hace un rato que sobre una práctica que a mí me parece una delicia, que es el matoneo. A mí me parece encantadora eso, a mí me gusta mucho lo del matoneo. Y alguien me mandó un trabajo en el que cuestiona que el matoneo, que qué cosa terrible, que padres del mundo unámonos para ir en contra de los que matonean. Y yo todavía sigo tratando de entender la lógica desde la cual se está pensando ese fenómeno. Yo me momentico. Y el quien comete matoneo, ¿qué es lo que está haciendo? Comportándose como un padre de familia. ¿Quién matonea más que una madre o que un padre de familia? Vea, si usted no hace caso, le doy con la chancla. Vea, pao, pao. ¿Y por qué puede hacer eso? Pues porque es la fuerte, porque es el poderoso. Usted es el débil, usted es el pendejo, le toca aguantarse. Ya, matoneo, la mamá. No hay nadie más matoneador, más generador de bullying que la mamá. O me hace caso, o vea, pao, pao. Es matoneo. Eso es abusar de la posición de poder para ejercer coerción sobre el otro. Eso es el bullying. ¿Quién lo ejerce? Siempre o se come la sopa o no lo oye el seco. Eso, no hay postre, no hay televisión, no le dejo jugar, no lo dejo salir al parque. Eso es bullying. Porque está en una posición de superioridad, abusando de su poder para imponer su voluntad. Eso es bullying. Pero creemos que el bullying es malo cuando en la casa se practica todo el tiempo. El estudiante está tranquilo leyendo una novela, un cuento, viendo un video, y llega el profesor, guarde eso, hágame el favor y póngame cuidado a mí. Eso es bullying, eso es matoneo. Está abusando de su rol como profesor para imponer su voluntad, porque él cree que tiene la verdad, porque cree que tiene más derecho, porque cree que paga más arriendo, porque el carro es más grande, por lo que sea. Entonces, ese tipo de prácticas sí nos obligan a reflexionar lo ético. ¿Qué es lo que consideramos entonces abuso? Es un abuso que le pongan IVA a todos los productos de la canasta familiar, pero no es un abuso que el policía le pegue. Es un abuso del IVA para todo. Sí, pero no es un abuso poner peajes. Pues eso es antiético. Si sus impuestos son para mantener la valla vial, ¿por qué además le van a cobrar impuestos, peajes? Eso es un acto antiético, aberrante, espantoso. Y es una de las formas de bullying. ¿Se lo hacen quiénes? Los empresarios, ya, porque tienen plata, porque tienen poder, porque... La caja de la chocolatina. Sí, la caja de la chocolatina también es bullying. Si no hace caso, no le doy una chocolatina. Si no... Yo creo que lo que es el tema del sindicalismo en Colombia es delicado, es porque, pues,
se supone que es un derecho fundamental, que es un derecho constitucional, Sí. que está protegido. Y si usted se pone a ver el trasfondo de las cosas, lo persiguen. Lo persiguen, la persona que usted en una empresa lo vean haciendo sindicato, sabe que entra, si no forma el sindicato, se va. Claro, las formas de contratación que se utilizan en este pedazo de tierra intentan es evitar eso. Como para hacer un sindicato se necesita trabajar por lo menos 10 meses en una empresa, a usted lo contratan por 4 meses, por 6 meses, y luego renueva el contrato, con lo cual le quitan el derecho a ser sindicalista. Pero además, le dicen, usted es contratado, sí, pero es contratado no como trabajador, sino como colaborador. Y los sindicatos no son de colaboradores. Y a usted lo llaman colaborador en la empresa. A punta de lenguaje, es lo que les digo, la dictadura de las palabras. Son posturas absolutamente en contra de la ética, en contra del sistema democrático, en contra de la ciudadanía. Pero es que como no hay ciudadanos que defiendan al ciudadano, la ciudadanía, entonces todos lo asumimos como somos clientes. Ah, no, es que si uno se va de esta empresa de telefonía, ¿para dónde se va si no hay más? Pero ¿cómo así? No, no hay más. No hay más. Esas son las únicas dos. No, pues es que el fondo de pensiones, o es con este o es con este. Es que la EPS, o es con esta o es con esta. Ya, ahí no hay ciudadanía. La ciudadanía tendría que reivindicar lo público. Quienes de ustedes han tenido la oportunidad, y yo me imagino que todos ya en algún momento, de salir de las fronteras nacionales de esa Colombia, se encuentra, lo primero que lo sorprende a uno es que a partir de la frontera hay una cosa que nos es extraña, que nos es ajena, que no logramos identificar, pero que nos maravilla, y es que existe lo público. Y entonces usted se va para cualquier otro país y encuentra unas plazas, unos parques, unos edificios, unos metros que son gigantescos. Se va a la Plaza de México y esa vaina, eso usted no tiene cuando... Dele una vuelta por esa plaza. Usted termina agotado, deshidratado. Porque eso es gigantesca. ¿Y por qué? Porque se entiende que lo público tiene que ser grande para que nos vincule. Pero aquí usted se va para una vaina como el Parque Bolívar, como el Parque San Antonio, y no hay eso. Pues, ¿dónde hay dimensión aquí? Ni siquiera hay espacios para los espectáculos públicos. El que había en el caso de Medellín era una miseria, que era el Teatro Carlos Vieco, y lo cerraron, porque no queremos que la gente se asocie. Usted se va para el parque los pies descalzos y hay un mundo de vigilantes ahí, por favor, separaditos, separaditos. Por eso para esta cultura fue tan fácil aceptar pacíficamente el aislamiento saludable, porque desde chiquitos lo están aislando, lo están controlando. En ese cuarto duermen los cuatro. Ya. ¿Cuál es la noción que usted tiene de lo público? Si en la misma pieza, en la misma cama duermen cuatro. ¿Cuál es la noción de lo público si vive en un apartamento de interés social donde no hay espacio privado? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene de privacidad o de intimidad si a toda hora lo están... ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué llevas en el bolsillo? Si a toda hora lo están juzgando como delincuente, desde la casa misma. Aquí en el país no hay un solo escenario para presentar un gran espectáculo. El único intento que se hizo fue el Parque Simón Bolívar, hace poco más de 15 años en Bogotá. Un espacio grande dedicado a la ciudadanía. Y entonces fue tomado por 4 cuadrantes de la policía para que la policía impidiera que la gente se reuniera. Pero ustedes, yo no sé si alguna vez han andado en carro por Medellín. Unas vías absolutamente estrechas que no son propicias ni siquiera para las mulas. No hay una sola autopista de verdad, no hay una sola vía amplia. Aquí se espantan por un edificio tan alto y tan ostentoso como la Alpujarra. Y yo, ay, carajo, pero ¿qué es eso? La Alpujarra.
quienes han ido a la Alpujarra alguna vez se han dado cuenta los pasillos cómo son de estrechos. O sea, no pueden ir tres conversando porque les toca ir en filita india para que los puedan controlar, para que la cámara los tome uno a uno. Entonces, si no hay esas reflexiones sobre la ética de lo público, si están tratando de establecer una ley para restringir las manifestaciones. Hombre, si Alemania, Francia, Italia, la misma Rusia, Estados Unidos apoya las manifestaciones, salen y queman banderas y hacen lo que se les parezca, porque la manifestación es un derecho de la ciudadanía y aquí estamos intentando prohibirla. Por favor, las manifestaciones no pueden dejar papelitos en la calle, no pueden hacer desorden, no pueden hacer ruido, tienen que ir por el andén. Y la clientela de este país lo acepta y lo aplaude. Ay, sí, porque es que esas marchas lo que hacen es generar trancones. O sea, habrá un absurdo más grande en términos de ciudadanía, que un ciudadano cuestione y se oponga a otro ciudadano que está tratando de defender derechos colectivos. Yo creo que ahí es donde está el escenario de la ética para pensar el bioderecho. Yo les invito a que hagan un ejercicio simple. Recorran los escenarios de interés común como, por ejemplo, los ríos y las cañadas, los afluentes de los ríos y las cañadas. A ver si es cierto que respetamos la norma que establece que a 30 metros de cada de la ribera se puede construir. Solo a 30 metros. Nada, construimos sobre la cañada. Hay casas que incluyen en la sala el poste de la luz. No hay un respeto por lo público y entonces ¿cuál es la ética que podríamos pensar? ¿Cómo obramos allí? El asunto del bioderecho y de la ética nos vincula esencialmente con esos asuntos. Piénsese, primero, como ser humano. Segundo, como ciudadano, con autonomía, con libertades, con responsabilidades, cumpliendo sus obligaciones. Y después sí, como profesional. Pero un profesional que se debe a los demás. Es que ¿qué es el abogado? Sino un mediador entre el texto jurídico y la ciudadanía. Eso es el abogado. Un intérprete de las necesidades sociopsicológicas, ¿cierto? En beneficio de nuevos modelos sociales. Eso es un abogado. Un intérprete. Pero si el abogado se cree de mejor familia, si el abogado se cree distinto, el abogado no hace parte de nosotros, sino de los otros, ¿cómo puede legislar, cómo puede garantizar, cómo puede promover acciones, propuestas, reflexiones, análisis en torno a la sociedad si él mismo se sale de la sociedad? A mí me parece que ahí el asunto, si hay que reflexionarlo, que hay que pensarlo, que hay que discutirlo y que hay que debatirlo. Bien. Nada, los escucho a ustedes en sus propuestas, en sus inquietudes, en sus sugerencias, en sus comentarios.